Uno esperaría que al Congreso de la República lleguen personas coherentes, pero principalmente personas responsables con la actualidad que vive nuestro país. Abelardo de las Priella, junto con José Manuel Restrepo, han reiterado en varias oportunidades que supuestamente Colombia está en la quiebra, que supuestamente el presidente Gustavo Petro dejó al país quebrado, que estamos ante una crisis fiscal, que hay que ahorrar, que su gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno austero y que ellos no van a derrochar dineros como afirman, supuestamente sí lo hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, las palabras se diferencian muchísimo de las acciones, empezando por el acto de posesión que quiere realizar Abelardo de las Priella no en la ciudad de Bogotá, sino en otro lugar, y en la vista, en la mira, está el Cauca. Desde allá, Abelardo de las Priella ha dicho que supuestamente se va a posesionar en una guarnición militar y lo ha dicho varias veces. El pasado 20 de julio lo dijo desde Medellín y aseguró que sí o sí se iba a posesionar en una guarnición militar. En el Senado de la República, hace unos días, se llevó a cabo un debate para determinar si los congresistas autorizaban o no el traslado tanto de Abelardo de las Priella como del mismo Congreso en pleno al Cauca para que Abelardo se pueda posesionar el 7 de agosto allá. El Senado, lamentablemente, pues dio su visto bueno. Fueron más los senadores que decidieron apoyar el derroche, que decidieron apoyar el gasto innecesario de dinero en nuestro país. Los gastos aumentan enormemente frente a una posesión si se realizara en la ciudad de Bogotá. Y adicionalmente aparece en medio de todo esto el señor J.P. Hernández con toda su ignorancia. El presidente Gustavo Petro en estas últimas horas, en un acto que lideró en la ciudad de Bogotá, pues básicamente lo deja en completo ridículo, pero sobre todo les desmonta ese deseo que tienen de que Abelardo de las Priella se pueda posesionar en una guarnición militar. Adicionalmente, J.P. Hernández también queda como un tipo que no sabe diferenciar los años, que no sabe diferenciar la inflación, que tampoco sabe en dónde está parado y que quiere hacerle creer a los colombianos que supuestamente el acto de posesión del presidente Gustavo Petro fue más costoso que el de Iván Duque. Pues varios ciudadanos se dieron a la tarea de desmentirlo y también de dejarlo en completo ridículo. Lastimosamente, a personas como J.P. Hernández vamos a tener que seguirles pagando más de 50 millones de pesos mensuales porque el tipo se volvió a posesionar en el Senado de la República como uno de los congresistas más votados de nuestro país. Así que antes de empezar, antes de que ustedes conozcan y escuchen las palabras del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá, quiero saludarlos a todos ustedes, agradeciéndoles principalmente por estar aquí conectados a través de Al Punto. Como siempre, los invito a que por favor vayan dejando su like, a que compartan este video. Los espero también a través de los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Abelardo debería sí o no posesionarse en otro territorio, en otra ciudad, en otro departamento? Y yo creo que todos estamos sumamente claros y coincidimos en que Abelardo no debería posesionarse en una guarnición militar. Pero yo los quiero leer a todos ustedes. Estamos en una democracia, todos opinamos y pensamos distinto, así que qué chévere leerlos a ustedes a través de los comentarios para saber qué piensan de esto. Pues bueno, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en la ciudad de Bogotá lideró un acto bastante importante y ese acto fue el de devolver la espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá. El presidente incluso en las últimas horas pues había dicho que iba a retornar la espada de Bolívar allí, a ese lugar, pues porque sabemos que Abelardo de las Priella va a llegar a destruir todo, o sea, literalmente todo. Habían hablado de que Abelardo de las Priella iba a quemar el sombrero de Pizarro, de que iba a quemar también la sotana del padre Camilo Torres, de que iba a destruir supuestamente todo lo que encontrara en la Casa de Nariño alusivo al progresismo, a la historia de nuestro país. Y pues el presidente Gustavo Petro básicamente lo que está haciendo es dejar asegurada literalmente la historia de Colombia. Publicó esta fotografía que ustedes están viendo ahí en pantalla y el presidente escribió frente a esta fotografía junto con la espada de Bolívar lo siguiente: el 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia.
hemos dado el segundo grito de dependencia. La espada de Bolívar no puede ser cuidada por un virrey ilegítimo. Que el pueblo de Colombia aliste la resistencia para conseguir la segunda independencia de la Gran Colombia. Viva Colombia libre, fue lo que escribió el presidente Gustavo Petro. Y pues lastimosamente sí. El 7 de agosto de 2026 estamos a unos días de que termine la independencia de nuestro país, porque lastimosamente Colombia no solamente quedó en manos de un tipo sumamente cuestionado, sino en manos de un hombre que prácticamente le besa los pies a Estados Unidos, que básicamente responde a los llamados de Estados Unidos por su nacionalidad, por el juramento que realizó, y pues ahora somos dependientes de Estados Unidos y quién sabe también del Estado genocida de Israel. El presidente Gustavo Petro, desde Bogotá, allí al frente del Museo Casa Quinta de Bolívar, habló sobre esa posesión que quiere hacer Abelardo de la Espriella en una guarnición militar. Posesión en ese lugar que además dice JP Hernández que supuestamente sí va a realizar Abelardo de la Espriella y que según él quiere ver a todas las personas de izquierda y del proyecto progresista en una guarnición militar presenciando la posesión de Abelardo de la Espriella. Pues el presidente Gustavo Petro acaba de desmontarles todo ese deseo, todo ese show, porque para quienes no lo sepan, el presidente Gustavo Petro es el comandante en jefe de nuestra fuerza pública hasta el 7 de agosto, al momento en el que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente. Si Abelardo de la Espriella no se posesiona, el presidente Gustavo Petro sigue su mandato. Si Abelardo de la Espriella se posesiona, jura ante el Congreso, jura ante la ciudadanía, ya a partir de ese momento, lastimosamente, se convierte en el comandante en jefe de nuestra fuerza pública. Pero antes es el presidente Gustavo Petro el que decide si en efecto Abelardo se puede posesionar o no en una guarnición militar. ¿Y qué creen ustedes? Pues el presidente acaba de decir que no. Antes de escuchar al presidente Gustavo Petro, pues yo quiero que escuchemos a JP Hernández, su deseo, las palabras que él decía en el Congreso de la República. Atentos a esto, por favor. Yo sé que si hubiese ganado Cepeda, el candidato de ustedes, quizás hubiesen querido posesionarse ante alias Iván Mordisco, que dijo que los había apoyado, o ante alias Calarcá, el gestor de paz de este gobierno. Pero así les duela, allá los tendré que ver, en la guarnición militar, rindiendo honor y viendo cómo se posesiona un presidente ante los que serán sus aliados para enfrentar a los bandidos que tanto apoyaron este mal gobierno de Gustavo Petro. Y preguntan, ¿cuánto va a costar el capricho de Abelardo de la Espriella? Muchísimo menos de lo que costaron los caprichos de Gustavo Petro. Ojo a esto, porque JP Hernández nos demuestra que es un completo ignorante. Un completo bruto, me perdonen la expresión, pero lastimosamente es así. Miren ustedes las cuentas alegres que saca este tipo y sobre eso también ya vamos a dialogar. Porque se gastaron más de 35.766 millones en eventos y en tarimas. Y ya que mencionan los costos de las posesiones, déjeme decirle con datos que la posesión de Iván Duque costó 3.288 millones el contrato logístico y la de Gustavo Petro superó ese valor, 3.571 millones el contrato logístico. Entonces no se puede criticar precisamente lo que están practicando. Tercero, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, dos cosas. JP Hernández jura y come de todo. Que el Congreso de la República, el progresismo y el pacto histórico van a ver en una guarnición militar posesionarse a Abelardo de la Espriella. Entonces, vamos a empezar por ahí. Pues qué lástima tener que decirle a JP Hernández que el comandante en jefe de nuestra fuerza pública es Petro y que Petro autoriza si se utilizan batallones, guarniciones a nuestros soldados y demás para la posesión de Abelardo. ¿Y qué dijo el presidente? Esto, miren. No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste hasta el último segundo en que sea presidente para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia. Después de ese segundo verán qué hacen. No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta
contra la democracia y la república, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia. Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca. Ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias salgan a protestar ante una posesión ilegítima. Y ya sabemos que esperan eso para lanzar el primer destripamiento contra el movimiento social de Colombia. Por tanto, le solicito al pueblo del Cauca, libertario, urbano, juvenil, de edad o no, campesino o indígena o afro, a no salir de sus casas, dejar pasar ese evento si es que se produce y no caer en la trampa que quieren y han construido, que es atacarlo con violencia. ¿Y saben qué otra trampa se ha producido a través de las redes sociales durante estas últimas horas? El que nos quieren hacer creer que supuestamente si Abelardo se posesiona en el Cauca, entonces es porque durante su gobierno va a voltear a ver al Cauca, va a invertir más en ellos, les va a prestar más atención, van a llegar más ayudas y demás. ¿Ustedes creen de verdad que eso es cierto? Hay que ser muy ingenuo para pensar que si Abelardo de las Espriella se posesiona en el Cauca es porque supuestamente los va a voltear a ver más. ¿Quién dijo eso? La extrema derecha jamás ha volteado a mirar a estos territorios que durante años, lastimosamente, han sido víctimas del conflicto de grupos armados que solamente se han nutrido bajo esa extrema derecha. Ahora, el Cauca, uno de los territorios en donde la votación por Iván Cepeda fue abismal. Posiblemente el próximo 7 de agosto Abelardo de la Espriella tenga que verse enfrentado hasta a manifestaciones. No lo sabremos, pero el Cauca votó masivamente por Iván Cepeda. Ni siquiera por Paloma Valencia, y eso que Paloma Valencia es oriunda de ese territorio. Ahora, ¿por qué les menciono yo eso? Porque durante estas últimas horas pues se conoció el caso del llamado elefante blanco. Este es su nombre es Luis Carlos Rúa Sánchez, quien se posesionó el pasado 20 de julio como senador de la República. Este hombre se hizo famoso a través de las redes sociales, pues primero por su disfraz. Él usualmente sale a través de las redes sociales disfrazado de elefante blanco y no se mostraba porque realizaba denuncias sobre diferentes puentes, infraestructura, edificios, calles, que si bien se les daba el presupuesto, se les daba el dinero para que se pudieran finalizar las construcciones, pues el dinero se lo embolataban diferentes personas, diferentes organizaciones, diferentes alcaldías, gobernaciones y demás. Este hombre llegó al Senado de la República, fue elegido senador por el partido Alianza Verde y este es el momento de su posesión. Incluso, como lo dijeron algunos medios, pues fue un hecho histórico porque él llegó con su disfraz para posesionarse como senador de la República. Miren esto. Allí él estaba tomándose sus fotografías. Estas fueron algunas de las fotos que los medios lograron captar, pues fue con su emblemático disfraz de elefante blanco. Pero resulta, pasa y acontece que ese elefante blanco que durante años, más de 4 años, denunció hechos de corrupción, despilfarro, olvido a diferentes comunidades, decidió votar sí para que Abelardo de la Espriella se trasladara al Cauca. Miren ustedes las reacciones de algunas personas. Observen esto. Entonces el senador Elefante Blanco salió más traidor que los traidores. Sí, usted, Elefante Blanco, se vendió como una persona anticorrupción que iba en contra del derroche de la plata a los más pobres de este país. Pero lo primero que hace en su primera votación es entregarle 14.000 millones de pesos a Abelardo de la Espriella para que se mamen en una posesión en el Cauca. ¿Qué?
No, hermano, respete. Que Abelardo haga su posesión donde le pegue la regalada gana, pero que no se gaste 14.000 millones de la plata a los más pobres. No supuestamente que estamos quebrados en las finanzas del Estado, pero para hacer una fiesta suntuosa, eso sí no. Otro JP más, otro disfrazado de político es este elefante blanco. La única forma de dignificar a los policías y militares es pagarle bien, así como hizo Petro. No parando el contrato que compraba los equipos antidrones para que no nos bombardeen como usted lo está haciendo, que paró esa contratación. Eso se dignificar a nuestros policías militares. El resto es pura paja, como dice usted, puro buche y plumas. Entonces... Completamente de acuerdo con lo que se menciona acá, además porque sí, el presidente Gustavo Petro ha sido el único que ha dignificado a nuestra fuerza pública y lo que quiere hacer Abelardo de la Espriella es utilizar a nuestros soldados, a nuestros militares, es emplearlos para un burdo montaje, para un show, para lo que hizo durante toda su campaña, y él cree que todavía seguimos en campaña. Cuando él sabe, si supuestamente es abogado, uno de los mejores abogados de nuestro país debería conocer la Constitución, y es que la Constitución dice que nuestra fuerza pública no puede intervenir en actos políticos, no puede participar en política y que la fuerza pública es deliberante. Ahí se evidencia el desconocimiento no solamente de Abelardo de la Espriella, sino también de estos senadores y también de estos personajes que han decidido apoyarlo para que se posesione en otro lugar. En medio de esto, pues aparece el elefante blanco a través de las redes sociales publicando un video explicando sobre por qué votó sí para que Abelardo se traslade al Cauca. A través de mis redes sociales yo le escribí al elefante blanco diciéndole que hay que ser muy ingenuo para creer que si Abelardo decide hacer su posesión en el Cauca es porque los volteará a ver. Ese dinero que se derrochará gracias a los permisivos como el elefante podría invertirse en las verdaderas necesidades del Cauca y no en una posesión. Miren lo que dice él. ¿El elefante peló el cobre? Vamos a hablar de esto. Voté sí a que la posesión presidencial sea en el Cauca. Mi decisión, contraria a las especulaciones que se hacen con respecto a si me le vendí al gobierno de turno, no pueden estar más lejos de la realidad. El razonamiento que tuve nació desde la relación que tengo con este departamento y de las gestiones que este proyecto ha tenido frente. Atentos a lo que dice el elefante, y yo quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios si esta excusa, explicación que da el elefante blanco de que por qué votó sí para que Abelardo se pueda trasladar tiene sentido, si es aceptable, si tiene razón. Sigamos. Frente al territorio. Mi relación con el Cauca no empezó ayer. Inició en 2024 por la petición de ustedes de gestionar y priorizar un hospital en el Cauca, toda una cruzada con tutelas, acciones populares, visitas y presión mediática para lograr su reinicio. Luego del evidente abandono de la obra, una tutela obligó a la gobernación del Cauca a reactivar su construcción, infraestructura que avanza y es vital para la comunidad, donde tampoco hay ambulancias suficientes y juez me negó solicitud para dotarlos. Hoy hay un saldo de 77.000 millones en elefantes blancos en la región, alcanzando registro de 58 obras inconclusas que aumenta cada año. Si la administración entrante decide asumir esta responsabilidad desde el Cauca con un gasto adicional de 5.305 millones de pesos, pues que tenga el compromiso de que la institucionalidad va a quedarse en un lugar donde por décadas han incumplido sus promesas, pensando en hacer que la atención del país tuviera los ojos en el Cauca y el compromiso del Estado fuera no solo simbólico, sino oficial y legítimo. Leo lo que ha pasado, los escucho y entiendo sus preocupaciones, me parecen legítimas. Mi interés no es que se reproduzca la idea de instrumentalizar a una región del país que enfrenta desde hace décadas tantas problemáticas que conozco en carne propia. Así que puedo decirles desde el rol que hoy ocupo en representación a quienes han creído en este proyecto que no apoyaré a que la posesión se haga en guarnición militar, y que ese dinero que se va a gastar de más se vea justificado en un compromiso real con el territorio, compromiso al que le haré control político en 6 meses para hacerle seguimiento a cada peso que se invierta en esta posesión, con el Cauca como escenario oficial elegido. Voté sí, porque mi mirada está puesta en el bienestar del Cauca y que nada tiene que ver con afinidades a los deseos personales de quién será el presidente. Ese fue mi juicio y así como siempre lo he hecho. Escucho el de ustedes y busco que estemos en la misma visión de un país más justo. Esa ha sido mi pelea como elefante y lo seguirá siendo como senador. ¿Ustedes creen que el elefante blanco tiene razón? Que espera que ojalá el dinero que se derroche en la posesión de Abelardo de la Espriella tenga en unos años sus frutos en el Cauca. De verdad que hay que ser muy ingenuo para pensar eso. Pero ahora, JP Hernández, pues no podíamos terminar este video sin terminar de desmentir a JP Hernández. Y es porque JP dice que supuestamente, bueno, la cámara quedó congelada, pero vamos a continuar. JP Hernández dice que supuestamente
en el año o para el año 2018 y frente al año 2022 los valores, los salarios y demás eran iguales. Pues aquí vamos a desmentirlo. Miren ustedes. ¿Cuánto va a costar el capricho de Abelardo de las Priella? Estimado excopartidario senador JP, ayer en la noche vi su intervención en el Congreso de la República donde nos da una clase de aritmética básica. Usted nos expresa la diferencia entre un valor mayor y menor y claramente está en lo cierto. Déjeme decirle con datos que la posesión de Iván Duque costó 3.288 millones el contrato logístico y la de Gustavo Petro superó ese valor, 3.571 millones el contrato logístico. La verdad pensé mucho en hacer este video porque yo dije, pucha, otra vez, el personaje tipo corrección y ni que fuera matemático. Pero entonces vamos a utilizar los conocimientos de ingeniería y devolverme hace unos años cuando era profesor en un colegio de trigonometría y física para explicarle algo que un congresista o su equipo de trabajo debería saber sin necesidad de haber sido profesor ni tener la ingeniería. La posesión de Iván Duque fue el 7 de agosto del 2018. Tuvo un costo de 3.288 millones. Vamos a obviar todos los ceros que están de ahí para allá. Y el salario mínimo en Colombia estaba en 781.242 pesos. Gustavo Petro se posesionó el 7 de agosto del 2022. El acto de posesión tuvo un costo de 3.571 millones de pesos. Y el salario mínimo para ese año estaba en 1 millón de pesos. Entonces, si yo reviso los dos números, pues fácilmente voy a decir, pues este número es mayor que este. Pero es que la operación que hay que hacer aquí no es una resta, no es aritmética. Aquí estamos hablando de pesos del 2022 y aquí estamos hablando de pesos del 2018. Vamos a hablar entonces con una unidad de medida estándar que nos sirva para poder comparar estos dos valores. Entonces ya no hablemos en pesos, hablemos en salarios mínimos. ¿Y cómo vamos a hablar en salarios mínimos? Pues hacemos una conversión. Para saber cuántos salarios mínimos eran 3.571 millones en el 2022, pues vamos a hacer la división de ese valor sobre el valor del salario mínimo. Entonces la fórmula que voy a utilizar va a ser cantidad de salarios mínimos va a ser igual a valor en pesos sobre valor del salario mínimo del año en cuestión. Hagámoslo entonces primero en el 2018 para la posesión de Duque. Mi cantidad de salarios mínimos para esta posesión va a ser la división entre este valor, que son 3.288 millones, vamos a ponerle los 6 ceros por aquí, sobre 781.242 pesos, que es el valor del salario mínimo en el 2018. Esto me va a dar 4.209. ¿4.209 qué? Salarios mínimos del 2018. Y si hacemos entonces la misma fórmula para la posesión de Petro en el 2022, va a ser 3.571 millones dividido 1 millón de pesos. Esto me va a dar, vamos a hablar ceros con ceros, ceros y ceros, se van los 6 ceros y me quedan 3.571 salarios mínimos mensuales del año 2022. Ahora sí, senador JP, ¿qué número es mayor? 4.209 salarios mínimos, que fue la posesión de Iván Duque, 3.571 salarios mínimos, que fue la posesión de Gustavo Petro. Es sencillo, senador JP. Yo quiero creer que el tema es más de una maroma de escenario político, al cual usted está bastante acostumbrado, y no que un senador de la República salga con una barbaridad de estas y que lo diga con total vehemencia, con razón de causa, algo que la verdad es muy bobo, es muy pequeño, es diminuto, pero a partir de eso es que se forman los argumentos para los debates. Y si en este nuevo Congreso vamos a tener por su lado bases para argumentos como ese, senador, pues estamos cagados. Estamos supremamente mal, ¿no? Con senadores como estos, unos que engañan a sus votantes como sucedió con el elefante blanco y otro que ya había engañado a los colombianos y que regresa nuevamente al Congreso de la República sin argumentos, pero también al parecer sin inteligencia. Así que los quiero leer a ustedes a través de los comentarios. Cuéntenme primero, por favor, qué opinan ustedes de la decisión del presidente Gustavo Petro de no autorizar ningún uso de alguna guarnición militar para que Abelardo de las Priella se pueda posesionar allá, y también qué piensan ustedes de la inteligencia de JP Hernández. Los leo y muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí. Dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan, dejen su like y como siempre nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao.